Es poco conocida, pero muy importante la historia de los indígenas en Luján. Nombres como el cacique Tubichamini, el cacique Calelián, José María Railef, Linco Panguí, son personajes trascendentales en lo que tiene que ver con la identidad local y con la identidad de los comienzos del Luján, cuando era un caserío, cuando era una villa colonial, y que fueron parte muy significativa de todo un proceso sociocultural y de todo un proceso hasta económico en las relaciones que había entre el indígena y el hispano criollo. La senda del camino a las Salinas era la vía de comunicación más importante que existía en los comienzos de lo que es la conquista y consolidación hispano-criolla sobre el territorio indígena. Esta senda atravesaba lo que era el actual Luján, más precisamente la calle Alsina, la calle Centenario, en Jáuregui, donde estamos, y Monseñor de Andrea en la parte de Olivera, hasta llegar a los depósitos de sal en La Pampa. ¿Por qué era importante? Por esto mismo, porque el ganado cimarrón, los depósitos de sal estaban en dominio indígena. Entonces este camino era por donde se transitaba tanto del lado de Buenos Aires o del lado del caserío de Luján rumbo a La Pampa y viceversa. Es por este lugar que pasaron y transitaron los principales caciques que van a ser los que van a tener la influencia histórica sobre Luján. Este quizás es el último dominio, o esta zona son los últimos parajes del cacique Manuel Calelián, el cacique más importante en lo que tiene que ver la historia de los orígenes de Luján, porque producto de sus malones, la fisonomía de lo que era un caserío va a empezar a tomar forma de un poblado gracias a la Plaza Mayor, que hoy es nuestra Plaza Belgrano. Que se traiga preso al cacique Calelián con todos los suyos del paradero donde se halla, con 200 hombres, y puesto en esta ciudad, sea pasada a la otra banda de Montevideo a trabajar él y los suyos en las obras del rey, y al mismo tiempo se le enseñase la doctrina católica. Para 1745 el cacique Manuel Calelián estaba asentado muy cerquita de donde estamos ahora, en algún punto entre el camino a las Salinas y el río, cerca de la localidad de Jáuregui, última morada antes que sea tomado prisionero, según un expediente que el Cabildo de Buenos Aires comienza una investigación para cerciorar si efectivamente fue el cacique Calelián quien provocó el último malón de 1744, luego de la Feria de los Ponchos, y es en donde ubica precisamente este lugar. La cita dice a 5 leguas del poblado de Luján, de la capilla de Luján. Uno, si hace los cálculos matemáticos y toma las leguas, nos está dando más o menos esta proximidad. Calelián es tomado prisionero por las autoridades de Buenos Aires, es remitido a Colonia del Sacramento, lo van a subir al buque Asia con 12 de sus principales guerreros. En mitad de la travesía entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento, en el Río de la Plata, Calelián y 12 de sus hombres se amotinan, toman el control del barco, pero bueno, el capitán Gaspar Vélez tenía armas de fuego, logra dar vuelta a esta situación, y la tradición oral nos dice que Manuel Calelián se arroja al Río de la Plata con sus 12 hombres en un simbolismo de no perder su libertad y en un simbolismo también de no ser prisionero y tampoco ser un esclavo de las autoridades hispano-criollas. También uno puede investigar el modus operandi de las autoridades de Buenos Aires cuando querían acabar con una tribu o querían ir directamente al corazón de un cacique. No es raro pensar que a Calelián lo hayan tirado del buque Asia al Río de la Plata, un poco en castigo por haberse amotinado en esa travesía. A partir de 1730 la secuencia de los ataques indígenas se torna abrumadora. En 1736 y 1737 caen sobre arrecifes. En 1738 se anuncia una invasión auca de 2000 hombres sobre zonas de frontera. Para 1739 se repiten los embates, esta vez a campo abierto o sobre los caminos. La respuesta española no se hace esperar. Ese mismo año, Manuel Calelián incursiona sobre Luján, penetrando no solo en las estancias, sino también en el pequeño poblado formado en torno a la capilla. La historia del cacique Manuel Calelián está asignada por la tragedia. Como todos los indígenas influentes de la provincia de Buenos Aires, a Calelián no le va a ser ajeno esta cuestión que tiene que ver con este sentimiento. Calelián había nacido para 1726 y su instalación
su lugar de asentamiento eran las lagunas de Alberti o los manantiales de Calelián, como se les llamaba en aquel entonces, siguiendo la senda del camino a las Salinas, mejor dicho, ¿no? La cuestión es que esta era una tribu de paz, con mucho acercamiento al hispano-criollo, con licencias para comercializar con el Cabildo de Buenos Aires, pero una expedición punitiva al mando de Juan de Dios de San Martín hizo que cuando se acercaran a los dominios de estos indígenas, José Calelián, o sea el padre de Manuel Calelián, haya sido asesinado por esta avanzada del hispano-criollo. Manuel Calelián no estaba presente al momento de esta matanza y cuando llega a sus lagunas encuentra toda la tribu diezmada. A partir de ahí se va a convertir en un cacique de guerra, en venganza a lo que tenía que ver con esta cuestión de que su familia y su padre habían sido asesinados por este avance del español o del hispano-criollo. Cuando Calelián comienza las incursiones, los malones sobre lo que era el caserío de Luján para 1737, todo lo que es la provincia de Buenos Aires actual estaba en pie de guerra con el indígena, porque había mucha influencia del cacique Cangapol en la Sierra de la Ventana, mucha influencia del cacique Yajatí en lo que era la desembocadura del río Salado en la bahía de San Borombón. Entonces son tres caciques que van a estar en permanente estado de alerta con el hispano-criollo. Lamentablemente lo que era el caserío de Luján, las estancias de Luján, son las más afectadas por esta avanzada del indígena, hasta que en 1742 el hispano-criollo comienza un acercamiento, unas nuevas ideas en esto de generar una paz con el indígena y no estar en permanente guerra. El 3 de enero de 1742 es una fecha importantísima para la historia y los orígenes de Luján. Antes de ser villa, esta Plaza Belgrano eran las tierras de Magdalena Gómez de Díaz Altamirano, que producto de la paz de Casuatí celebrada con los principales indígenas de la provincia de Buenos Aires, como Manuel Calelián, Yajatí y Cangapol, las autoridades de Buenos Aires, con el gobernador Salcedo a la cabeza, le van a pedir a esta estanciera que done parte de su estancia para que el caserío de Luján empiece a tomar una fisonomía de poblado más estable. Para el 3 de enero de 1742, luego de esa testamentaria, se va a empezar a pensar en el tablero de damas, como eran las leyes de indias españolas de aquel tiempo, de la colonia, ¿no? Entonces ya se designaba el terreno cuadrangular, la manzana, para la plaza. O sea que esta Plaza Belgrano tan importante en la historia lujanense es producto de esas avanzadas del indígena, de esos malones recurrentes que tuvimos desde 1737 hasta 1741, que es donde se celebra la paz de Casuatí y donde el cacique Calelián acepta ser un cacique reducido, un cacique de paz, y se va a instalar cerca de Jáuregui. Lamentablemente, para 1745 va a ser tomado prisionero de las autoridades de Buenos Aires. Todo era prolijamente ordenado sobre la traza de la plaza. Todo era perfectamente custodiado. De San Juan y Mendoza se traían el vino y el aguardiente. De Tucumán, mulas y plata. Caballos de estas comarcas y vacas de arrecifes. Los indios intercambiaban sal, plumas y ponchos traídos desde la cordillera. Los mismos eran multicolores, acompañados de plumas de diversas aves, huevos de avestruz, cueros de diferentes especies y sal, el tan preciado mineral, el oro de la pampa. Acá hay una cuestión muy importante, una vez que a partir de 1742, que es la fecha que tenemos ya instalada la Plaza Mayor de lo que va a ser la villa de Luján posteriormente, en este espacio se celebraban la Feria de los Ponchos. El lugar donde los indígenas venían con sus productos, se le denominaba así, Feria de los Ponchos, porque un producto muy codiciado por el hispano-criollo era esa prenda de vestir, que muchas veces era llevada a cabo por los indígenas, ¿no? Entonces se traían los productos indígenas y se favorecía una especie de intercambio muy interesante. Ordeno y mando que desde hoy en adelante, ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición que sea, vaya a comprarles ponchos a los indígenas. Los que lo hicieran deberán ser penados, si fuese español, de 200 pesos, con 6 años de destierro al presidio y plaza de San Felipe en Montevideo, a trabajar a las obras de su majestad, sin ración y sin sueldo. Y si fuera indio, negro o mulato, 200 azotes por las calles públicas de esta ciudad y de 6 años de destierro a dicho presidio. En 1755 Luján es declarada como villa colonial. Esto tiene que ver también en el valor de la posesión de la tierra. Ya el adelantamiento de las fronteras es una cuestión recurrente en el hispano-criollo y en tratar de tener los dominios del indígena.
ya no solamente la economía pasará por el ganado cimarrón, el ganado salvaje, los depósitos de sal, sino también por la posesión misma de la tierra. Los adelantamientos de fronteras van a ser muy comunes y para el año 1774 se produce una simbólica vuelta de lo que tiene que ver con la frontera, porque hay un adelantamiento y una línea de fronteras que se quiere llevar todo el territorio hispano-criollo hasta el río Salado. Es la famosa línea de frontera de Cebet-Ducos, que es un francés que se trae para estudiar una serie de fortines y un adelantamiento de la frontera, y eso produce que la villa colonial tenga una diferenciación y una división entre sus cabildantes. Vamos a tener la posición del cabildante Pinazo y la posición de Luis Alberto Romero, del cabildante Romero, en el sentido que Pinazo quería constantemente expediciones punitivas hacia el dominio del indígena. Las acciones de Pinazo durante toda la década de 1770 hasta 1780 se basó en el exterminio del indígena e incluso en romper tratados de paz con el cacique Lincoln, por ejemplo, que era un cacique amigo y un cacique que tenía buenas relaciones con Buenos Aires, con el Cabildo de Buenos Aires y con el Cabildo de Luján. Y Romero es un cabildante que piensa distinto, que piensa que el indígena debe ser parte de lo que tiene que ver las conexiones comerciales con el hispano-criollo, no desde una posición de exterminio, sino de una posición que el indígena y el criollo se necesitan constantemente. Esa división de cabildantes va a hacer que para 1780, el 28 de agosto más precisamente, la villa de Luján sufra el peor de los malones de su historia, porque los descendientes de Lincoln, el cacique que fue asesinado por orden de Pinazo, su hijo Lincoln Panguí, junto con el cacique Llanel, lo que van a hacer es llegar hasta la villa de Luján, arrasando prácticamente tierra y demostrando el poderío también del indígena. El indígena, cada vez que desarrollaba un malón sobre una posición de población, lo hacía por una protesta, lo hacía en virtud de tratar de contrarrestar ese avance sistemático del hispano-criollo hacia sus tierras con lo que era el malón. Hay que declarar una cosa: el avance sistemático del hispano-criollo también llevaba a matanzas de indígenas, a correr a los indios cada vez más lejos de lo que eran sus dominios y más lejos de lo que era el río Salado. El hecho más sobresaliente quizá es cuando el padre Salver tiene una amistad muy importante con José María Railef, otro cacique que ese es el cacique que quizá, o el indígena, que haya tenido más presencia en la historia de Luján, porque sale en un artículo de La Perla del Plata, que es la revista de Salver. Railef se acerca a lo que eran los dominios de Luján, en plena construcción de la basílica, tiene una entrevista con Salver, que habían generado una buena amistad, porque este cacique era un cacique aliado del Estado de Buenos Aires. Estamos hablando ya posterior a la campaña del desierto, ¿no? Entonces es como que el Estado argentino pone en énfasis esto del cacique amigo, el cacique bautizado, el cacique que se convierte en católico, que deja de ser infiel para las autoridades de aquel tiempo, y que Salver, el fallecimiento de Railef, lo ubica en un espacio muy milagrero, ¿no? Aparentemente este cacique, antes de morir, en los brazos del padre Salver le dice una señora de blanco viene a buscarme, y Salver relata como que es la Virgen que lo viene a asistir en su lecho de muerte. Curiosamente, los restos del cacique José María Railef estarían en nuestro cementerio municipal. Sería el único originario, el único indígena en nuestro cementerio. Esto es un poco para cerrar esto de cómo se cuenta la historia, cómo nos llegó la historia de nuestros indígenas. Pasaron a la historia a los indígenas que fueron bautizados, que se acoplaron a un estado de la generación del 80, muchas veces utilizados por las autoridades de aquel entonces, y muy invisibilizados los caciques que por sus accionares de defensa de la tierra, de la posesión de la tierra, de la defensa de sus derechos como pueblos originarios, de la defensa de las matanzas de los hispano-criollos en su momento, del Estado argentino luego, que son los que no van a tener esa prensa tan interesante de la historia argentina, sino que al contrario, primero fueron dominados por una campaña del desierto muy cruel, que deja un saldo de 8.000 indígenas muertos, y que luego de esa campaña del desierto vino la invisibilización y el mostrar que los caciques que fueron amigos del Estado de Buenos Aires o del Estado argentino son el modelo que la generación del 80 pretendía para los pueblos originarios.